A lo largo de este ciclo sobre trabajo y género, hemos visto de qué manera la pandemia por COVID-19 agudizó las desigualdades de género desde varias aristas. Si miramos el mercado laboral, la pandemia ha agudizado desigualdades preexistentes y una de las principales razones tiene que ver con el aumento en la carga de trabajo no remunerado para las mujeres, con el aumento de la demanda de cuidados. Así lo afirmaba Milagro Pau de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT. En la pandemia, la crisis sanitaria y económica, acompañada de la crisis sanitaria, ha reforzado las desigualdades de género y profundamente con el tema de cuidados que ha obligado a las compañeras mujeres de alguna manera a compatibilizar aún más lo que son el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Alma Espino, economista, docente e investigadora feminista uruguaya, explica que si bien toda la sociedad ha sido impactada por los efectos de la pandemia, las mujeres lo han sido en una doble condición. Por un lado, el aumento del trabajo no remunerado, que es todo aquello vinculado a los cuidados, al trabajo doméstico en los hogares, que fue amplificado debido a las medidas de confinamiento. Espino señala que una encuesta indica que en la pandemia aumentó de 3 a 3,5 las horas diarias que las mujeres dedican al cuidado de sus hijos, por ejemplo. Por otro lado, si bien la tasa de actividad subió un poco, lo que creció fue la tasa de desocupación entre las mujeres, seguramente con enormes dificultades para conseguir empleo, así lo afirmaba Alma Espino. Y efectivamente las mujeres han sido impactadas, los hombres también, pero en una doble condición. Es decir, el impacto sobre las mujeres ha recaído tanto sobre lo que llamamos el trabajo no remunerado, es decir, todo aquello vinculado a los cuidados y el trabajo doméstico en sus hogares, que se vio amplificado debido a las medidas de confinamiento, porque niños, adolescentes y jóvenes, por ejemplo, han dejado de tener actividades presenciales en las instituciones de enseñanza. Eso ha conllevado, a que haya sido un problema para los padres reorganizar los cuidados. Esto quiere decir cómo se venía desarrollando la vida en el hogar para que mamá, papá, los abuelos, la abuela pudieran trabajar y hacer sus cosas. De pronto todo eso se ve impactado y los niños muchas horas en casa, con exigencias de colaboración muy grande en el trabajo escolar. Y de hecho, en la encuesta que se realizara el año pasado, por ONU Mujeres, había dado que habían aumentado las horas de trabajo de las mujeres con relación a los de los hombres. Es decir, siempre existe una brecha entre hombres y mujeres de horas diarias dedicadas a este trabajo dentro de los hogares. Pero en abril del 2020, había pasado de 3 a 3,5 horas. Entonces, por ahí hay un impacto. Pero tú me decías en el mercado laboral. Bueno, en el mercado laboral las mujeres han sido impactadas muy fuertemente en el momento en cuando comienza la crisis en el 2020, registrando una caída importante en el mes de abril en la tasa de actividad. ¿Qué es la tasa de actividad? Bueno, la tasa de actividad es la proporción de hombres o mujeres en edad de trabajar, es decir, 14 años y más, que están en un empleo, es decir, están trabajando en forma remunerada, y quienes están buscando un empleo. Entonces, la tasa de actividad se forma de los ocupados y los ocupados, los empleados y los desempleados. ¿Y qué nos pasa acá? Si bien no ocurrió lo que en otros países de América Latina, es decir, que la tasa de actividad femenina cayera abruptamente y se mantuviera esa tendencia, porque cayó en un momento, se volvió a recuperar. Y esto es bien importante analizarlo. Cuando se recupera la tasa de actividad, ¿te acuerdas que yo señalaba
que la tasa de actividad se conforma de quienes están empleados y quienes no están empleados sobre la población en edad de trabajar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La recuperación, esa tasa crece entre los hombres porque los hombres aumentan su ocupación. Hay más ocupados, hay una tasa de ocupación más alta. En cambio, entre las mujeres subió un poquito la tasa de ocupación, pero lo que más subió fue la tasa de desempleo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay más mujeres buscando empleo y probablemente con una enorme dificultad para encontrarlos, porque algunas de las actividades que están canceladas, todavía incluso, tienen una alta participación femenina. Justamente Milagro Pau señalaba la ausencia de políticas públicas para hacer frente a la demanda de cuidados que aleja a las mujeres del mercado laboral. Las mujeres son las que se han tenido que ocupar de sus hogares, las que han tenido que optar por su trabajo, por teletrabajo, y eso implica realmente una desigualdad aún mayor, un estrés y también una toma de decisiones por parte de las compañeras mujeres a la hora del seguro de paro, de dejar el mercado laboral y de también optar por trabajos precarizados. Evidentemente, eso pasa no solamente por el mundo en general, la crisis que está atravesando, sino por la falta de políticas sociales y permeables hacia las condiciones de las compañeras mujeres. Sobre esto, la economista Alma Espino explicaba que, según estudios y análisis que se realizaron en base a estadísticas oficiales de Uruguay, dan cuenta, por ejemplo, de que las mujeres con niños pequeños son las que tienen una menor tasa de actividad y las que tendrían mayores dificultades para ingresar al mercado laboral por diferentes razones. En general, todos los estudios y los análisis que se realizan en base a las estadísticas oficiales de Uruguay dan cuenta de que las mujeres, por ejemplo, con niños pequeños, son las que tienen menor tasa de actividad y las que tendrían mayores dificultades para ingresar al mercado laboral, ya sea por el tema de los horarios, las distancias, etc. Y cuanto más cantidad de niños tenga el hogar a cargo de esa mujer, hijos sobre todo, más dificultades tienen para participar. Es decir, eso es aquí en Uruguay y en el mundo entero. Es decir, hay una demanda por cuidados que como nunca durante la pandemia se ha puesto en evidencia, y ese aumento de la demanda que tiene que ver con todas las medidas de higiene que se nos han recomendado, con todas las medidas sanitarias, con que los abuelos y las abuelas tuvieron que dejar de contribuir al cuidado de nietas y nietos porque era peligroso desde el punto de vista sanitario, las escuelas cerradas, los CAI cerrados, es decir, hay un aumento de demanda que, como te decía antes, se refleja o se reflejó en las mediciones, en el aumento en las horas de trabajo no remunerado que tienen las mujeres con respecto a los hombres. Frente a esta situación, la economista Espino entiende que para que el rol de las políticas públicas sea realmente eficaz y cumpla con crear mejores condiciones de equidad para la sociedad, es necesaria la transversalización de la perspectiva de género. El rol de las políticas públicas para que realmente sea eficaz y cumpla con crear mejores condiciones de equidad para la sociedad en su conjunto, debe considerar la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir eso? Eso no es tan difícil. Eso quiere decir ponerse unos lentes apropiados para poder mirar la realidad de una forma más desagregada, viendo quién sufre mayores impactos o presenta mayores vulnerabilidades en términos de desarrollo humano, en términos de desarrollo social, económico. Espino señala que esto es importante porque entiende que será difícil salir de esta crisis y justamente que el aumento de la pobreza tiene que ver con el aumento de la pobreza entre las mujeres. Vamos a salir de esta crisis muy golpeados, ¿no? Muy golpeados. Tanto por lo que uno específicamente puede visualizar en los indicadores de muy corto plazo, como cuando piensa en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento
muy importante de la pobreza, y la pobreza es mayor entre las mujeres. ¿Por qué aumentó la pobreza? Bueno, aumentó la pobreza por todo lo que hemos dicho con relación a las pérdidas de puestos de trabajo, etc. Entonces, frente a esta situación, las medidas que se puedan tomar de política pública no son solamente, o no deberían ser solamente para mitigar los impactos de esta crisis, sino para ver cómo se logra una recuperación que CEPAL, por ejemplo, ha llamado transformadora con igualdad. Es decir, cómo salimos de esto, pero considerando todas las características del capitalismo que han agravado las circunstancias de esta pandemia. Estos son todos los problemas de atención de la salud. El caso de América Latina es terrible, los problemas de la desigualdad social, el problema de los ingresos y el acceso inclusive a las vacunas por parte de los países del sur global. Entonces, yo creo que la mitigación de los impactos y la recuperación va, por un lado, muy importante, por comprender que los cuidados en términos muy generales son muy importantes para el desarrollo, son la base del desarrollo, y brindar cuidados con equidad y desde una perspectiva de género permite un desarrollo más inclusivo y más igualitario. Esa es una cosa. Desde este punto de vista, explica Espino, se entiende que es necesario dar apoyo fiscal a aquellas industrias con mayor presencia de mujeres, como la salud, la alimentación, el turismo, que también pueden tener más dificultades para recuperarse luego de esta crisis. La otra cosa, digamos, esto como lo general, ¿no? Por otro lado, la necesidad de brindar apoyo fiscal y otros estímulos económicos, por ejemplo, a las industrias con mayor prevalencia de mujeres, salud, alimentación, turismo, y que pueden tener dificultades para recuperarse debido a la demanda deprimida. En realidad es una estrategia indirecta, ¿verdad?, para abordar la seguridad económica de las mujeres. Respaldar la seguridad de los ingresos y aumentar la capacidad de recuperación requiere garantizar un ingreso propio. Y el Uruguay todavía no ha tomado conciencia de la necesidad, es decir, que salirse de la idea meritocrática de los ingresos para pensar en que, por ejemplo, las mujeres, y mucho más aún cuando estamos hablando de jefas de hogar o de hogares monoparentales, deben percibir un ingreso propio que amplíe y expanda sus posibilidades. Serían transferencias muy importantes en términos de reconocimiento y valorización de las múltiples actividades de reproducción social, pero también, que son no remuneradas, pero también serían motores para la demanda, posibilidades de mejorar los cuidados, etc. Finalmente, otro de los aspectos que señala la economista Alma Espino es la necesidad de fortalecer la inversión en infraestructura de atención social, además de una articulación entre el sector público y privado. Luego, la realización de inversiones en infraestructura de atención social es otra de las cosas que creo que quedó evidente que son importantes tener en casi todos los países, ¿no? Y creo que finalmente, y tal vez Milagro pueda hacer alguna referencia a este tema, la necesidad de la cooperación entre el sector público y privado, ¿no? Es decir, hablando de la solidaridad social. Y en este sentido, creo que los convenios colectivos, los consejos de salarios pueden incorporar una serie de cláusulas y de compromisos que reconozcan una cosa muy importante, es decir, que no puede existir el mercado y el funcionamiento de la producción, de las empresas, etcétera, si no funciona convenientemente la otra parte, es decir, cómo se reproduce la fuerza de trabajo, en qué condiciones. La fuerza de trabajo es cómo nos reproducimos las personas, no solamente de hoy para mañana ir a trabajar, sino en términos generacionales. Entonces, y para terminar, creo que las recomendaciones son estas, ¿no? Focalizarnos
y ver la importancia de los seres humanos en todo esto, ver la importancia de considerar los ataques y los impactos sobre el medio ambiente del funcionamiento de la economía capitalista. Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify.